Bienvenidos a su podcast La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se transmite a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es ¿y el hombre dónde queda? Con el candidato a psicoanalista Alejandro Casillas. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conducen Sandra Lara. ¿Qué tal? Buenos días. Y su servidora Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el candidato a psicoanalista de aquí de APG, Alejandro Casillas. Bienvenido, Alex, muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Recuerden que para participar en el sorteo necesitan poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con este requisito y le estaremos enviando un inbox a la persona ganadora para que puedan pasar por su revista. Recuerden que si por ahí se nos olvida mandarles el inbox, ustedes también nos pueden escribir para decirnos, oigan, ¿qué onda con mi revista, verdad? ¿Dónde la recojo? Y bueno, pues en el sorteo del podcast pasado no tuvimos ningún participante, pero los invitamos. Recuerden ustedes que sus comentarios nutren muchísimo este programa. Y además el tema del día de hoy estuvo buenísimo. Les decía yo acá que, bueno, a mí me costó un trabajo poder hacer aquí la intro. Entonces, bueno, vamos viendo, vamos dialogando por ahí cómo nos va. Fíjense que yo, para hacer esta intro, me acordé de una canción ya no tan actual, ¿verdad? Que se llama Hombre, del cantante Napoleón, ¿sí? Y entonces por ahí escribí algunas de las estrofas. Dice, hombre de fachada triste, dale el tiempo buena cara. No seas casi mar ni casi río, sé mar o río o nada. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Eso es lo que nos dice Napoleón en su canción Hombre. Y yo pensaba en la letra como en una invitación a salir de la ambivalencia, a no quedarse a medias, en tomar la pulsión de vida por cualquier camino que se desee, pero tomarla. Pero también me hizo pensar en los mandatos de la masculinidad, en cómo al hombre de pronto se le atribuyen ciertas cosas. Pensaba cómo ha ido cambiando el significado de qué es ser un hombre, de qué manera los mitos y las creencias se han ido cuestionando y se ha ido replanteando con el tiempo el concepto de ser un hombre. Pensaba cómo se le atribuye al hombre un componente activo desde lo masculino, al ser un hombre. Y cómo lo emocional quedaba reprimido en lo masculino y quedaba como territorio exclusivo en lo femenino. Y actualmente cómo se distribuyen esos valores, desde dónde nos invita el psicoanálisis a dialogar esta distribución de valores. Entonces, bueno, ahora sí que más preguntas que respuestas, pero ya saben que acá pues no damos respuestas, más bien abrimos caminos para pensar. Entonces, pues muchas gracias de nuevo, Alex, y bienvenido, por donde tú quieras comenzar. Muchas gracias, Luisette. Gracias, Sandra, también por la invitación. Pues bien emocionado. Qué bueno que existe este espacio también para hablar de estos temas que son complicados, que son interesantes, creo que más interesantes que complicados. No fue fácil tampoco para mí porque, pues sí, desde que me hizo la invitación Sandra al título, ¿no? Duramos un ratito y tratamos de pensar cómo hacerle con el título, porque creo que es muy amplio, ¿no? Y de alguna forma también es importante como a lo mejor delimitarnos un poquito en todas estas preguntas que hiciste, Lisette,
Me gustó el tema de la canción, también la escuché hace unos días y me evocó mucho el tema para el día de hoy. Eh, y ya es una canción que hace mucho tiempo que salió, no sé, ya de tener sus 30, 40 años a lo mejor, probablemente, ¿no? Y ya como, bueno, como desde entonces a lo mejor está esta imagen o este rol o esta posición, ¿no? De lo que se considera debe de ser un hombre, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde empezamos a tratar de pensar, hacer una revisión, ¿no? Yo lo que traigo el día de hoy son algunos pensamientos, algunas ideas, algunas experiencias, ¿no? Personales y algo otras de la clínica, ¿no? De este tema de dónde queda el hombre el día de hoy, ¿no? ¿Qué es ser hombre hoy? Claro que es un tema que también está atravesado por un montón de otros temas, ¿no? Lo social, lo cultural, lo masculino, lo femenino, lo laboral, lo emocional, o sea, creo que es un tema que hay que revisitar. Me gustó, hace rato estaba pensando esa palabra para empezar a ver qué de lo que tenemos hoy está un poco obsoleto, nos queda de ver o queda fuera, y qué otras cosas a lo mejor hay que ir recuperando o añadiendo. Este, Se usa mucho la palabra de construir la masculinidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es necesario ir deconstruyendo la masculinidad, el ser hombre, el día de hoy? A mí en lo personal, pues me parece importante abrir caminos para que promuevan la reflexión sobre el papel del hombre en la actualidad, su importancia, sus dificultades, ¿no? Lo moderno, lo obsoleto, las exigencias y pues todas las posibilidades que se destapan, ¿no? Si bien es cierto que cada día vemos a más hombres deconstruidos, disfrutando de la paternidad, del matrimonio, de lo laboral, vemos hombres más afectivos, más cercanos, pero se siente que aún hay una especie de estancamiento, ¿no? De pasividad respecto a las necesidades del nuevo mundo. Perderse un poco en el camino va provocando que la posición masculina, ¿no? Se atasque ocasionando dudas, ¿no? Esa idea me gustó mucho como para arrancar porque creo que yo creo que hay un estancamiento, ¿no? Hay un estancamiento también en esta investigación, en esta construcción del hombre actual, y va provocando que la posición masculina se atasque, ocasionando dudas, miedos, síntomas, y en el peor de los casos, creo que nos exhibe las carencias que ya veníamos arrastrando, ¿no? O sea, creo que también hay una parte donde se exhiben mucho todo lo que se ha perdido en la cuestión de los sostenes imaginarios y simbólicos que aseguraban la virilidad del hombre, ¿no? Luiseta al inicio lo decía, ¿no? Por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Tenemos ciertas características, ¿no? La virilidad, lo fuerte, lo agresivo, lo imponente, ¿no? Como decían, el sexo fuerte a lo mejor, ¿no? Pero eso creo que fue un principio, ¿no? Creo que fue en un tiempo donde jugábamos este rol de por ser hombres teníamos como un estereotipo muy marcado, ¿no? Igual en la mujer, ¿no? Por ser mujer el estereotipo era ese, ¿no? Y está interesante porque, y quiero ser muy cuidadoso ahí porque no se trata como de ver qué falta, qué sobra, ¿no? Estos cuestionamientos a lo mejor desde el lado del feminismo, ¿no? Si de lo masculino. Hay que ser como muy cuidadoso porque me gustaría a mí enfocarme pues en este movimiento que también los hombres deberíamos de estar haciendo, ¿no? Para ver, pues entonces, si ya no es como antes, ¿cómo va a ser ahora, ¿no? ¿Qué vamos a construir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a desenvolvernos? ¿Qué rol nos toca? Porque mientras por un lado la mujer ha existido un gran crecimiento y lucha, ¿no? Los hombres, en cambio, pues siento que dejamos de preguntarnos cuál es nuestro nuevo lugar también, ¿no? ¿Cuál tendría que ser nuestro posicionamiento eh, en este cambio? ¿Cuál sería nuestra nueva posición?
y suelen aparecer de formas más sutiles, ¿no? Menos definidas de expresión como la inapetencia, la inseguridad, un cierto retroceso o miedo a mujeres que a lo mejor expresan su deseo, ¿no? Yo lo escucho todos los días a lo mejor en el Sí. consultorio, ¿no? De que, Sí. hoy ya no me contestó, no sé qué pasó, me dejó en visto, por los dos lados, ¿no? Pero en este caso, creo que a lo mejor este estancamiento que yo voy como sintiendo del que me gustaría enfocarme el día de hoy, creo que también va a producir ciertos síntomas en el hombre actual, como eh, un poco esa pasividad, ¿no? Esa pasividad que a lo mejor, decía Luiseta, al principio estaba más característica en la mujer, el hombre es activo y la mujer es pasiva, ¿no? Pero de pronto, ya también sabemos decir, no, ya nada, no quiero, Todo bien. todo bien. Entonces, es interesante porque a mí sí me ha brincado mucho esa parte de que más que una dificultad, se abrió un hueco muy grande, ¿no? Donde tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, ¿no? En vez de caer como en estos síntomas, ¿no? Que, que se van produciendo en el hombre actual. Y los hemos escuchado y por ahí traigo unos ejemplos que yo me acordé o que escuché en la calle o en la banqueta, pero sí, de pronto me acordé mucho del meme del perrito, ¿no? Hombres antes, ¿no? Y el perro que está así grandote, ¿no? Y proveedor, fuerte, seguro, ¿no? Tosco, ¿no? Feo, fuerte y formal. Y de pronto pensaba, ¿no? En el perrito de, ay, tengo ansiedad, ¿no? Sí. Sí. Porque ahora también las exigencias, creo que cambian, pues, y está padre. Yo, cuando pusiste la canción, Luis, no la había pensado para hoy, pero cuando la describiste, me acordé de las estrofas que trae esa canción. Yo creo que es una invitación a decir, no hay que rendirnos, no hay que desistir, hay que poner el pecho, pero, ¿sí? Con un reacomodo tanto de lo afectivo, de la cercanía, de la actividad, o sea, de estar presentes, activos, de la potencia, de la virilidad, pero también con toda esta deconstrucción de que no se vuelva pues una imposición, ¿no? O algo, yo soy macho y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Sino que también ha sido un cambio, pues, y es muy interesante poder estudiar ese hueco que se abrió con todos estos cambios actuales, ¿no? Papás que a lo mejor estamos más en casa, que podemos cuidar a los hijos, no porque le estemos ayudando a la mamá, sino porque nos toca, pero creo que hay roles que creo que no se deben perder, pues, ¿no? Hay roles tanto en lo femenino como en lo masculino, que es el caso el día de hoy, que yo creo que no se deben de perder. Y creo que en ese sentido, lo que vemos el día de hoy es una exhibición de muchas cosas que ya venían tambaleándose, ¿no? El hombre hipermoderno eh, se enfrenta a una presión o nos enfrentamos a una presión contradictoria entre suprimir las emociones, ¿no? Mantener el control y actuar agresivamente o caer en algo que a mí me gusta, como lo dice Máximo Recalcati, ¿no? En una clínica del vacío, ¿no? Donde se pierde la brújula y el deseo, ¿no? Y bueno, ahí luego aparecen un montón de hombres que anímicamente son decaídos, impotentes, insatisfechos, distantes, aparentemente poco comprometidos y solitarios, ¿no? Ya como que no sabemos cuál es nuestro lugar, ¿no? Antes nos lo daban, antes nos decían, tú eres el hombre, tú haces esto, ¿no? Pero ahora como que ya no nos dicen cuál es nuestro rollo y como que ahí a lo mejor nos hemos perdido un poquito y se me hace padre esta clínica del vacío, ¿no? Donde el hombre, pues, deprimido, ¿no? Que, que, que pierde un poquito ese rol y esa presencia también, importante dentro de la estructura de la sociedad y de lo familiar, ¿no? Fíjate, tú primero. Ujú. Sí. Oigan, es que saben que yo iba pensando, Alex, ahora con lo que vas hablando,
que empecé a ver una serie que se llama Machos Alfa. Y entonces se me hizo como bien interesante porque pensaba como de pronto cuando traes este concepto de la deconstrucción, o sea, a mí me parece como bien interesante todo el proceso, ¿no? Que les va pasando a los personajes en esta serie, porque justo están ellos como muy inconformes con las cosas que les van pasando en sus vidas y entonces uno de ellos, que es como el más sensible del grupo, los invita, ¿no? A este curso de deconstrucción, masculina, ¿no? Y entonces, como que ellos asisten más por el amigo, ¿no? Que porque realmente estén convencidos y bueno, entran en una cosa ahí como media difícil, ¿no? De empezar a cuestionarse un montón de estatutos, ¿no? Y de cosas que ellos tenían como muy puestas y de pronto como que salen ellos, pero salen como muy confundidos, pues, muy confundidos. Entonces, ¿qué corresponde ahora? ¿No? O sea, intentando llevarse esas técnicas y aplicarlas, pero así, como si fueran en lo concreto, ¿no? Cosas que se tienen que hacer como punto número 1, punto número 2. Y pues claro que así no va el asunto, ¿no? Y entonces no les funciona y entran como en una crisis y luego al rato por ahí ven otro curso como de recuperación otra vez de la masculinidad, ¿no? Y entonces como que se quieren regresar otra vez, ¿no? A ser los machos alfa. Y entonces, bueno, terminan más confundidos, peor de confundidos todavía, ¿no? Hasta que me parece que ellos van dejándoselo un poco al tiempo, ¿no? Y también a que se vayan asentando las cosas, ¿no? Y a mí se me hace como bien interesante que, o sea, esto que vas hablando de cómo esto de la masculinidad y de la feminidad no es algo inacabado, pues, no es algo que está dado por sentado de una vez y para siempre, es algo que está en una deconstrucción constante, pues, y donde se ve atravesada por muchas cosas, o sea, por las cuestiones de lo familiar, por las cuestiones de lo cultural, de lo social, de lo político, o sea, de un montón de cosas. Y es un trabajo interno y es un trabajo como muy personal, pues de cómo cada uno tendrá que ir haciendo ese proceso de deconstrucción y tendrá que ir viendo, ¿no? Como qué cosas le quitas, le pones, porque sí me parece que en el camino, digo que ahí lo ponen en la serie como muy divertido, pero pues no está tan chido, pues, o sea, no está tan divertido como todos los vericuetos en los que se meten y todas las cosas que les van sucediendo, pues todos los duelos, ¿no? Que por los que ellos tienen que ir atravesando también, de lo que para ellos significaba también ser un hombre y de cómo se siente. O sea, yo me quedé pensando de verdad cómo se siente cuando uno está en una crisis y en una crisis existencial de no saber, o sea, de que todos los referentes que tú tenías se te han borrado, o sea, se te han movido de lugar y entonces ya no sabes ni para dónde irte, pues. Y entonces andas todo perdido, intentando, ¿no? Ahí vas como a tumbos, intentando ver si esto te da resultado o no te da resultado, pues, o sea, y la verdad es que en el proceso te va muy mal, o sea, te va muy mal en lo que encuentras tú un caminito más o menos de lo que a ti se te acomoda, pues, porque cuando andas así en una crisis, pues es muy fácil que te agarres de cualquier cosa que te dé un norte, que te ayude a darte un norte, pero que luego al rato te das cuenta que cuál norte terminas, pero bien, todavía peor, ¿no? De cómo andabas. Entonces, como que sí es todo un proceso, pensaba en eso, o sea, como es todo un proceso, por eso yo también creo que todavía está como muy en pañales este asunto, pues, que todavía hay muchas cosas que se tienen que ir hablando, pues, y dialogando y cuestionando. Ujú. Fíjense, yo pensaba justo en esto que tú lo retomas, Ale, que la pregunta, así como la mujer se pregunta qué es ser una mujer y encuentra respuestas afuera, ¿no? Pero que tiene que ir construyendo adentro en el sentido que es ser una mujer para mí. Ujú. En el caso del hombre es lo mismo, pero que recientemente creo que se ha hecho más esa pregunta, ¿no? O sea, de qué es ser un hombre y las respuestas se pueden ir, como dices tú, hacia un lado del macho, ¿no? O por el otro lado, al del mejor yo no me meto, yo no me posiciono. Y que muchas veces yo pensaba que ahí es donde está el sufrimiento y la dificultad para muchos hombres, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta que pueden tener ante esta pregunta?
que nos interpela a todos en algún momento de la vida, ¿no? O sea, pensaba en todo lo que ha pasado últimamente con esto de lo binario, que son otras formas de buscar respuestas a estas preguntas, con más posición, con menos posición, pero que al final todos tenemos, que es cómo me construyo yo persona a partir de que nací hombre, nací mujer, y cómo me siento cómodo posicionándome a partir de la sexualidad que eso implica, ¿no? Y que, como tú dices, que está atravesada por un montón de cosas. Y yo pensaba en particular en el hombre, como decías, pensando en lo que uno ve y también lo que uno escucha en la clínica o con gente cercana, con los que se puede hablar de estos temas tan trabucos. Pues yo pensaba que mucha pregunta es, a ver, ¿y cómo lidio yo con la impotencia, con la potencia? ¿Cómo me posiciono en esto sin sentir que es machista? Y pensaba con el dar, con el recibir, como hablaban de la pasividad, de la actividad, ¿no? Como un hombre en una relación, como un hombre en una familia, como un hombre en el trabajo, como un hombre consigo mismo, ¿no? Y con todas estas partes que todos tenemos, o sea, tanto femeninas como masculinas, por así llamarles. Y, y en las propias relaciones, ¿no? O sea, como yo pensaba que a veces hay una soledad muy diferente, aunque es naturalmente similar, que vive el hombre también con todas estas preguntas, ¿no? Porque si hay una especie de mito, como decía la canción de Prohibición, de esto, tú le sigues, o sea, tú te paras y le sigues, te pase lo que te pase. Y esa es una manera muy solitaria de habitar la existencia, ¿no? Cuando hombre o mujer se tienen dudas, se tienen preguntas, se tienen inseguridades, se tiene una relación con la impotencia, con la potencia, con el dar, con el recibir muy diferente, ¿no? Y con los afectos, como tú decías, con la sensibilidad. Y yo pensaba que esta pregunta es muy actual porque estamos viendo en redes sociales muchos movimientos queriendo responder, como en la serie que dice Luisette, ¿no? A esta pregunta de qué es ser un hombre hoy. Y vemos gente que dice es que hay que regresar al pasado, ¿no? Y esa no es la respuesta, porque ya no vivimos en el mundo del pasado, las mujeres no somos las mujeres del pasado y la sociedad y el mundo exige otras cosas de la vida, o sea, sabemos otras cosas, ya no podemos irnos a como si no lo hubiéramos visto y no lo hubiéramos descubierto, porque no se puede. Y tampoco podemos saber cuál va a ser una respuesta para todos. O sea, siento que habitar estas preguntas en soledad para un hombre puede ser muy cansado y para cualquier persona, ¿no? Pero ahorita hablando de los hombres y que muchas respuestas son sintomáticas, ¿no? Como estás diciendo tú, o sea, tengo una pregunta que no me atrevo a hacerme, que es ¿qué es ser un hombre para mí hoy? Y a lo mejor mi respuesta es hacer un síntoma. ¿Sabes? Yo tengo una imagen, cuando estaba pensando en el tema, a mí se me viene una imagen, no sé si ustedes han escuchado que dicen, por ejemplo, cuando uno es papá, que uno adopta al bebé, ¿no? Uh-huh. Desde donde yo lo entiendo, significa que uno tiene que hacerse cargo de ese bebé, reconocerlo como hijo, cuidarlo, quererlo, ¿no? Pero uno adopta, viene del vientre de la mamá, pero uno adopta porque este es mi hijo, ¿no? Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a querer, yo lo voy a sacar adelante, ¿no? Yo pensaba que a mí se me vino la imagen de que en el hombre o ser hombre actualmente es algo muy parecido. Yo creo que hay que regresar a posicionarnos, ¿no? Porque abandonamos el puesto, dejamos el traje ahí en el maniquí parado, ¿no? Pero siento que nos retraímos un poco bueno, pues ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pues sí, sí. El otro día escuchaba un podcast ahorita que dijo Luis, puros hombres, ¿no? Que estaban ahí hablando de diferentes temas, ¿no? Y tocaron un tema que decía, hay una frase, ¿no? Que dice que se habla mucho en lo del feminismo, ¿no? Donde pues los hombres son los malos. No quiero decir las palabras porque no sé si se puedan decir, ¿no? Pero que es el agresor, ¿no? Uh-huh. Y decían, hey, hay muchos hombres que ni se preguntan quiénes son o nomás dicen, pues yo no soy, ¿no? Y hay como una indiferencia y un desentendimiento de que yo no soy y pues háganle como quieran, ¿no? Uh-huh. Pero yo pensaba que, ok, no soy yo, pero
quiénes sí están siendo o qué está pasando con nosotros que sí está pasando todo esto, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces yo sí me imagino que de lo que yo entiendo que vamos hablando es que hay que regresar a poder habitar, dijeron ahorita la palabra y me gustó, habitar el lugar de hombre, pues también, o sea, de estar presentes, porque si no aparecen todos estos síntomas, ¿no? Te digo, hay un tema con todo esto de la degradación de la virilidad y la evaporación del padre que también habla Máximo Recalcati, ¿no? Va generando vacío en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuáles son los ídolos? ¿Qué es ser hombre? Ujú. Cada uno a lo mejor va a hacer el traje a la medida, no hay un traje a la medida para todos los hombres, ¿no? Ujú. Pero yo Ujú. sí creo que hay que habitar, ¿no? Hay que regresar, ¿no? Hay que dejar a veces el Nintendo, el fútbol, Los escapes. las cervezas del jueves, ¿no? Para a lo mejor regresar a ese lugar, ¿no? Ujú. Donde pues sí hacen falta que hagamos presencia los hombres, y de una manera diferente, ¿no? Porque antes el lugar era dado por default, ¿no? No sé, voy a decir un tema que a mí me brincó en la cabeza, que no sé cómo vaya a sonar, pero bueno, yo decía es que antes estaba bien facilito, solamente había que ser buen proveedor. Mm. Ujú. Sí. Ujú. Ay, creo que se trabó tantito. No sé, ¿Regresaste? ¿sí? Ah, ya regresé. No, hay que evitarlo, ¿ves? Me ando queriendo Sí. escabullir también yo. No, 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 no. No, no lo hagas. Pero no desisto, ¿no? O sea, pensaba que hay que evitar el lugar, ¿no? Porque decía que antes era más sencillo a lo mejor ser proveedor, ¿no? Y ya acababas tu turno, o sea, estaba desocupado, ya uno terminaba el turno, háganle caso a su mamá y ya estaba completa la función, ¿no? Sí. Y ahora creo que hay Ujú. más exigencias, yo no sé qué tanto esta comodidad, esta pasividad nos va atropellando, ¿no? El como de, oye, aparte de proveedor, tengo que ser buen papá, tengo que ser buen esposo, tengo que ayudar en la casa, o sea, como que ha sido una cosa que nos hemos sentido atropellados más que poder habitar, o sea, yo creo que falta ahí la presencia, ¿no? Que sí es regresar un poquito, ¿no? No sé, iba a decir algo. Sí, es que tenemos un comentario. Y yo Sí, pensaba con esto que vas hablando también de que es una exigencia emocional la que se sí. está surgiendo y que es muy fácil quererse escapar de la exigencia emocional. Y yo Ujú. pensaba de salir del narcisismo, ¿no? O sea, Sí. porque ser un buen proveedor, como dices, era más fácil y el narcisismo podía quedar fácilmente resuelto, ¿no? Así de check, lo logré. Ujú. Sí. Y la potencia y pues, todo lo que se juega en el narcisismo también, ¿no? Ujú. Y que de alguna manera estar interpelados o como, pues sí, como hombres, tenerse que posicionar también en una exigencia emocional implica muchas confrontaciones personales, de carencias emocionales que socialmente, pues a los hombres, como decían, es como tú fuerte y le sigues, ¿no? O sea, como con esta dificultad también de poderse habitar emocionalmente, pues, ¿no? Pero bueno, me robé un espacito, antes ahí va el comentario. Brenda Covarrubias dice, felicidades por el tema y el excelente desarrollo. Creo que lo difícil es lo paradójico del asunto. Mientras que el hombre se deconstruye y los roles se flexibilizan, al mismo tiempo se necesita que el hombre no pierda su lugar. Ujú. Su lugar como representante de la ley, de quien intercede entre la madre y el hijo, quien sensibiliza para dar soporte en casa y a la familia. No debe perder sus funciones tan necesarias para él y dar seguridad al entorno. Cariñosos saludos. Igual para ti, Vendra. Ujú. Sí. Sí, o sea, justo, ¿no? O sea, creo que es muy exacto porque, por eso decía que no sé cómo iba a sonar el tema de nada más ser, de ser proveedor, porque pues seguimos siendo proveedores, ¿no? Ujú. Más bien se le añadieron otras cosas, que ahí está lo rico y lo lindo, ¿no? Donde no hay que dejar el puesto vacante, ¿no? Esa es como que la tarea, pues, de no dejar el lugar deshabitado, el lugar de hombre y habitarlo. Esto de los afectos, ¿no? De la afectividad, también es un tema porque ahí es donde yo creo que se destaparon también muchas
carencias y muchas necesidades, ¿no? Sí. Porque había que también hacer algo más. Yo lo veo mucho en la clínica, me acordé hace un tiempo de un paciente, ¿no? Un hombre de 50 y tantos años, ¿no? 55, que venía por un duelo, ¿no? Y se sentía un dolor en el pecho, se sentía una tristeza ahí adentro, ¿no? Y me acuerdo que le dije, qué raro es ver a dos hombres barbones chillando, ¿no? Con tanto sentimiento, ¿no? No. Porque ahí está las otras dificultades que se van dando. Y estoy de acuerdo, Sandra, y le tocaste un punto bien importante de que el hacer esto en soledad, ¿no? Pareciera un refugio, pero al mismo tiempo va siendo un arma de doble filo, Sí. ¿no? Porque obviamente el hombre se aísla, se mete en lo autoerótico, ¿no? En la Se exige, pasividad. ¿sí? Se desengancha de lo que va pasando, de donde necesita estar presente, ¿no? Y entonces mete al hombre en una especie de encierro, ¿no? Ujú. Un poquito también de goce, ¿no? Porque desde ahí se puede controlar y evitar un montón de cosas, ¿no? Ujú, ujú. Por otro lado, también provoca que las personas alrededor pues también se sientan afectadas, ¿no? La pareja, los amigos, la familia, en lo laboral. Y yo creo que el tema del día de hoy también es ese silencio que hacemos los hombres, ¿no? Con todos estos síntomas, con todas estas carencias que van saliendo. Ujú. Hace unos días me platicaba una amiga que ha tenido alguna dificultad con su esposo, ¿no? Y decía, es que lo que más me cae gordo que no habla, ¿no? Queja Decía, común. Sí, así es. no dice, no expresa, no, ¿no? Y entonces, si se fijan, está bien chistoso porque no es tanto que, oh, lo siento, mi amor, la verdad que me sentí un poco asfixiado, ¿no? Con las preguntas afectivas. No, es decir, aquí estoy, ¿sabes? Aquí estoy, no sé qué me pasa, pero me enojé, o sea, es una parte bien, bien interesante porque el silencio viene a ser, ¿no? Ese refugio que no está solucionando nada, que al contrario, nos está volviendo más apartados, más deprimidos, Ujú. más solitarios, ¿no? Más decaídos, ¿no? Te digo, yo a veces escucho pacientes de mi edad a lo mejor que dicen, ay, ya quiero salir a trabajar para irme a jugar play a la casa. No que esté mal, ¿no? Pero dicen, ya casados, ¿no? Y con vida, o sea, tú dices, ¿dónde está la vida? Un ratito está bien, no digo que esté mal, Ujú. pero sí hay como una enajenación así de un abandono, pues, de este rol, de esta posición, ¿no? Que yo insisto, hay que volver a tomar el traje, ¿no? Que, Sí. Sí, sabes, es que yo te escuchaba y yo siempre lo he pensado. Yo siempre he creído que las cosas como los coches, que a veces es un problemita y por no quererlo arreglar, luego acaba siendo un problemón más Ujú. caro, más tiempo. Sí. Como ahorita que vas diciendo con esto del silencio, que es hacer como que no existe, ¿no? Y que- que es bien triste ver cuando esa defensa se utiliza para todo y cómo yo pensaba en esto, pues hay estadísticas de que son más los hombres que mueren por infartos, Ujú. ¿no? Y dice uno, a ver, no es por casualidad. O sea, también tiene que ver con esta negligencia hacia uno mismo en este silencio, ¿no? Hace poquito estaba hablando con alguien, un hombre que me decía, me dice, es que sí soy, o sea, soy muy sensible, pero me aguanto. Y yo decía, pues no habría por qué aguantarse. ahí está el problema. Y tengo ansiedad, te digo. Justo, pero que yo digo, pero es como reconocer que es algo que yo creo que es nuevo para los hombres socialmente, que tienen sensibilidad, sin que sea un defecto, ¿no? Y qué hacer con ella. O sea, porque no se trata de esconderla en la caja, no se trata de como el problema del coche, el sonidito del coche, ¿no? Así que a lo mejor al inicio era falta de aceite y pues ya después se desvieló el coche, ¿no? Porque no le hicimos caso al sonidito. Y, y poder atender a esto, como dices, de hablarlo, de poder salir de ese silencio, para poder ver qué es lo que me está queriendo decir esto que estoy sintiendo. O sea, yo pensaba con todo esto que vas hablando, como, a ver, ¿me siento contento con el rol que tengo ahorita en mi vida, en mi familia, como hombre o no?
Porque si uno se lo pregunta, uno luego lo puede dialogar con la pareja, quien sea, y decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita como estamos, pues los roles y los acuerdos ni de pareja, ni de familia, ni con nadie son estáticos. Uno los puede dialogar y cambiar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ahorita me siento sobrepasado con esto, necesito ayuda con esto, o sabes qué, esta actitud tuya me molesta, o esto me hace sentir de tal forma, como dices, no sé por qué, no sé a quién me recuerda, pero me molesta. Y que es algo que a lo mejor no va a cambiar radicalmente las cosas, pero sí ayuda a que voltemos a ver el sonidito, el cascabeleo que está sonando, para evitar que sea un problema que vaya creciendo y que al final, como dices, lo que va generando son cosas bien complejas, y que se viven luego en solitario. O sea, yo pensaba en alguien cercano que conozco y me decía, es que yo no hablo porque siento que si hablo lo voy a empeorar, porque me sale como enojo. Yo decía, pues eso es defensivo, ¿no? No sé qué hacer con lo que siento, a lo mejor es tristeza, y la tristeza lo hace sentir uno débil, mejor me muestro yo enojado, hombre barbón, alto, grande, y que luego se arrepentía, ¿no? Porque decía, ay, eso no era lo que quería decir, o ay, eso no era lo que quería hacer. Y pues a veces se disculpaba, no sé, pero acababa con un asunto, yo pensaba, y él solito, qué cansado, de mucha culpa, de sentirse culpable por haber hablado, sentirse culpable por no haber hablado, sentirse culpable por haber abandonado, pero sentir que es la única, el repliegue, lo único que le quedaba para no empeorar las cosas, ¿no? Y yo decía, pues este es algo que yo escucho en mi consultorio con hombres que se preguntan cómo ser un hombre ahorita. ¿No? Y que yo decía, pues claro que si se quedan en el silencio, la verdad es que hay más sufrimiento, un sufrimiento distinto. Pero salir y hablar y voltear a ver ese cascabeleo, de decir, a lo mejor no es que yo no quiera estar aquí, es que no quiero estar aquí así, de la manera en la que he estado, ¿no? Y ver de qué manera puede estar. Y yo fíjate, Sandra, que yo ahí tengo un punto bien, a mí se me hace, ese punto se me hace bien finito, porque yo digo, si el hombre apareciera y dijera, yo no quiero estar así, yo siento que muchas cosas toman sentido y agarran un orden. Eso es lo que decía Brenda, ¿no? En el comentario que decía, o sea, es el que hace el corte, ¿no? Yo vi un artículo cuando estaba investigando para este tema de hoy, decía, hoy ya no se necesita ni siquiera el hombre para un embarazo. Y yo decía, no, sí se necesita porque ¿de dónde vamos a sacar el espermatozoide, no? Exacto. Pero a lo mejor en lo imaginario, ¿no? Que ahí es donde aparecen todas estas fantasías, ¿no? Fantasías que nos despiertan, ¿no? De a lo mejor de uno sentirse impotente, de sentirse débil, sensible, frágil, ¿no? Castrado, a lo mejor. O sea, hay un montón de fantasías que se van quedando en silencio, se van quedando internas, ¿no? Con un peso que, claro, lastiman y dañan afuera, ¿no? A la pareja, a los hijos, a la gente cercana, pero también se hace una autolesión, ¿no? En la parte de que, bueno, vemos después hombres desvitalizados, ¿no? Ya en unas depresiones años con depresiones, con ansiedad, que ni saben qué onda, pero pues es normal, ¿no? Hasta que el cuerpo haga su chamba y a ver si me alivio, ¿no? Entonces, sí es bien interesante porque te digo, yo sí creo que eso despierta muchas fantasías, ¿no? Esa exigencia que de pronto sentimos que estamos sintiendo. Voy a decirlo así porque yo insisto, si el hombre apareciera, ¿no? Muchas cosas, yo me acordé de un amigo, ¿no? Que decía que llegaba a la casa y veía todo el tiradero y la ropa en el sillón, ¿no? Y que mejor se iba al cuarto a dormirse, ¿no? Y yo decía, pues a lo mejor no vas a gritar y a poner a todos en orden, ¿no? Pero si tú haces presencia, ¿no? Si tú empiezas a doblar ropa, si tú dices, oigan, vamos arreglando aquí, o no manchen, o lo que sea, da un orden. Yo siento que Sí. esos son los roles que no tenemos que dejar también, como desaparecer, o sea, que la actividad o la virilidad o la potencia del hombre también organiza, pues. También la mujer Exacto. puede, pero hay roles que yo siento que son bien definidos entre lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, ya me veo yo como hombre queriendo amamantar, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor es un rol que ni voy a poder, ni me toca y no está bien.
pero sí siento que el tema es no abandonar, ¿no? El sostén. El sostén, sí, esa parte porque ahí, fíjense, yo ahorita que dijiste el tema de las estadísticas, yo no sabía, no sé si ustedes sabían y le hicieron adrede, pero supuestamente en junio es se celebra, ¿no? El día, ¿qué? De la salud mental masculina, del hombre, ¿no? Yo no sabía, yo me acabo de enterar porque a lo mejor ahí me salió en el algoritmo, pero, o sea, ni de eso a veces nos enteramos como hombres porque estamos como ajenos también a que hay una salud, a que hay una salud mental, un autocuidado, ¿no? Un espacio, ¿no? Muchos amigos me dicen, hazte un tallercito, le digo, ni van, pero lo voy a hacer, Sí, hazlo. Sí. ¿no? Entonces, pues sí es un tema que digo, afecta mucho al hombre y el silencio, ese goce en silencio que estamos teniendo, ¿no? Con todas esas fantasías y toda esa carga nos está dando. Yo les voy a compartir una de las frases que yo me encontré en la parada del camión, ¿no? ¿No? Pero dice, fulanito, ¿no? Fulanito, tiempo después de formalizar su relación, comienza a sentir miedos e inseguridades, ¿no? Perenganito. Se siente frustrado porque las cosas en casa no funcionan. Se culpa para evitar hablar del tema, encerrándose en su carga de trabajo, ¿no? Otro fulanito siente ahogarse en casa, el pecho se le oprime y aunque entiende que necesita hablar de cómo se siente, dice no encontrar las palabras, ¿no? Perenganito menciona que no sabe lo que quiere, cree que tiene flojera socializar y conocer y salir con mujeres, ¿no? Otro, después de su divorcio, evita hablar del tema con su expareja, se refugia en el videojuego, igual en el trabajo, ¿no? O sea, qué maneras las nuestras, ¿no? De ir afrontando, ¿no? Que más, que digo, es un arma de doble filo porque se deja de afrontar afuera, ¿no? Se deja de tener ese contacto con el otro, con el afuera, ¿no? Con la realidad. Y por otra parte, pues yo insisto que se empieza uno a empobrecer, Sí. ahora sí a debilitar, ¿no? Y a Claro. insensibilizar, este, que luego es una broncota, ¿no? Con todo este tipo de problemas. Y claro que el tema del suicidio, el tema de las depresiones, el tema, como decías ahorita, de lo psicosomático, ¿no? Pues sí, son temas que son más recurrentes y más presentes en el día a día. Sí. Fíjate que yo me quedé pensando en dos cosas. Me quedé pensando, ahorita que hablaban ustedes del tema de la soledad, ¿no? De la cuestión de la soledad. Pensé cuando mencionabas tú, Alex, de cómo al inicio pareciera, ¿no? Que el asunto estaba un poco más sencillo, ¿no? Porque lo único que tenía que hacer el hombre era ser proveedor. Y pensaba yo en lo fuerte ahorita, incluso en esta época, que resulta quedarte en ese rol únicamente de que a ti es al que te toca ser el único proveedor, porque la verdad es que ahorita pues ya no la armas, ¿no? Ya no la haces porque la realidad te rebasa, te termina rebasando también. Y me quedé pensando porque por ahí, me acordé de la historia, ¿no? De personas de una familia muy cercana, ¿no? Donde ni siquiera era un hombre tan mayor, un hombre relativamente joven, como 40 y tantos años, que él se queda como con ese mito, ¿no? Con esa mitología del hombre proveedor. Y entonces él le va dando un estilo de vida a su familia que con el tiempo ya no pudo sostener, pero que de pronto, en lugar de ponerles la ley, ¿no? Como bien decían hace un momento, de decir, a ver, pues la realidad ahorita no nos da para sostener este nivel de vida y vamos a tener que hacer ajustes, ¿no? Y que incluso a veces hasta los ajustes implican, pues que alguien más tiene que ser un segundo proveedor o un tercer proveedor o qué sé yo, ¿no? Y entonces él no lo hace y carga con las cosas, hasta y no dice nada, ¿no? Y se queda como en este silencio, ¿no? De yo tengo que sostener, hasta el final, hasta que termina reventando, pues. Y termina tronando y bueno, termina la cosa muy fea porque él termina quitándose la vida, ¿no? Pero yo pensé como al final, la familia, ¿no?
se tiene que reacomodar, o sea, se tiene que reestructurar. Y entonces todos aquellos que él creía que a lo mejor estaba él cuidando y que no tenían a lo mejor hasta, porque pensé también en los mensajes, ¿no? Que hay debajo de todo eso, como de no pueden, de yo soy el fuerte aquí, y entonces le va restando fuerza también a los demás integrantes de la familia y que los demás integrantes también pueden sostener, también pueden ser un sostén para el que sostiene. Y entonces se reacomoda la familia y todos se metieron a trabajar y todos han tenido que ir saliendo adelante, pues. Y entonces yo dije, al final, ¿de qué los estaba cuidando? Pues de qué los estaba protegiendo, si de todos modos se reacomodan las cosas y ellos tuvieron que, o sea, la vida te empuja a salir adelante, pues. Entonces pensaba en eso, pues, en cómo te vas guardando un montón de cosas, las vas cargando tú solo y terminan reventándose y terminas afectando a todos, ¿no? Pensaba en alguien muy cercano que por aquí he mencionado, ¿no? Que a mí me gusta mucho, porque en esta cuestión de hablar, de empezar a hablar, de empezar a tramitar desde la palabra, lo que nos va sucediendo internamente, pues bueno, pues uno lo va haciendo como va pudiendo. Y él utiliza mucho, ¿no? Este hombre, luego la palabra, cuando las cosas se le salen un poquito de control y no sabe qué hacer, luego él dice, es que yo soy un orangután, dice él. Yo soy un orangután. Recuerden que yo no sé cómo se hace esto, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude. Pero a mí me gusta mucho y se me hace como muy lindo esto que él hace, porque yo digo, bueno, pues son los inicios, ¿no? O sea, uno lo va haciendo como va pudiendo, pues, y a lo mejor él dice, soy un chango, ¿no? Soy un chango, no, yo, enséñenme este otro lenguaje que yo desconozco, enséñenme cómo es el lenguaje emocional, cómo es el lenguaje de los afectos, cómo un hombre se acerca a una mujer en estos tiempos, ¿no? Una mujer que de pronto es mucho más fuerte y más entrona, ¿no? Digo que siempre lo ha sido, pues, pero que ahorita ya no se calla, o sea, que ya hace uso pleno de su palabra también para decir lo que siente, lo que piensa, ¿no? Lo que desea, y que de pronto es, díganme cómo le hago, o sea, cómo le hago como para poder dialogar con esta mujer que tiene mucho más miles de palabras que de las que yo tengo, pues, ¿no? Porque de pronto también él menciona mucho esto, ¿no? Él dice, es que ustedes tienen chorrocientas mil palabras para decir una cosa que uno de pronto no se le ocurre, uno tiene dos, tres, pues, y entonces claro que se lo llevan de calle a uno, pues. Entonces, pensaba en eso, pues, o sea, en cómo, claro que es un trabajo, como lo decía Sandra, es todo un esfuerzo psíquico el que se tiene que hacer, de verdad que te truene un poquito la cabeza y de abrir y que te truene el corazoncito también, ¿no? Porque digo, lo tienes a veces tan apretadito, ¿no? Pensando en el hombre que se va reprimiendo y toca a veces eso y es doloroso. Pensaba también en el dolor, pues en el dolor de que te truene la cabeza, de no saber cómo nombrar las cosas, cómo decirlas, pero también de que te truena el corazón, ¿no? De sentirlas, o sea, de sentir tantas cosas que antes evitabas, evadías, ¿no? Que ponías una cosa por otra en donde no era, y que ahorita implica eso, o sea, implica como irte acercando a esos otros códigos, pues, ¿no? Pero que poco a poquito, pues, se van haciendo más palabras, pues, ¿no? El vocabulario se va ampliando también, ¿no? Decía una amiga, ¿no? Es un cavernícola y me evocó la imagen, ¿no? Ella decía otra palabra, no me acuerdo ahorita bien cuál, pero era haciendo referencia a la época de piedra, Ujú, pero se me vino la imagen de que entonces tendríamos que volver a salir de la caverna, ¿no? Ujú. Y poder conectar con lo que está pasando también allá afuera, porque yo insisto, ¿no? Yo creo que el tema es como agarrar el toro por los cuernos. ujú, Cuando el hombre puede llegar a este lugar de habitar, ¿no? La posición, ¿no? Masculina, ¿no? Este, pues todo, hay muchas cosas que pueden, ¿no? Reorganizarse o tomar un poquito mejor el rol ujú. y no quedarnos
nada más en la cueva con todas las fantasías, con todas las dificultades y exigencias que solamente van quedando también muchas veces en el imaginario. O sea, yo creo que también es un punto bien interesante yo pensaba ahorita que decías de uno proveer solamente la casa, pero también qué pasa cuando la mujer gana más que uno, que ahorita ya es muy común, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se acomoda uno, ¿no? En esos lugares, ¿no? Ujú. Si no es que la fantasía, ¿no? O sea, pues cárgame, uno se infantiliza, un Sí. montón de cosas que se despiertan, pues, ¿no? Ya no tenemos una pareja, sino una mamá que nos compra todo, ¿no? Entonces, hay un reacomodo que yo insisto, ¿no? O sea, no somos el hijo ni somos el bebé, somos la pareja, somos el hombre que está en relación con todo, con todas las necesidades y todas las exigencias, entonces todas las fantasías también que se nos despiertan, como les mencionaba en los ejemplos esos que yo traje, ¿no? Ujú. Es, todo pasa aquí nada más en la cabeza. Y yo Sí. pienso que hay que apagar el Bluetooth también, porque luego Sí. vivimos en una época donde pues, yo espero que me entiendan mis emociones, ¿no? Que me den mi espacio, que me dejen, y a veces no, a veces hay que hablar, hay que salir, hay que estar activo, hay que estar presente, hay que hacer presencia, ¿no? Hay que habitar el lugar también. Sí, fíjate que yo pensaba, por esto que decías que si lo habíamos hecho adrede, no has pensado porque pues también es el mes en el que se festeja el Día Padre. del Padre, este, pero que también es que ser padre, posicionarse como padre, también me interpela mucho la masculinidad y cómo, como dices, cómo se habita ese espacio para ir poniendo orden, ¿no? Y que es muy necesario y que muchas veces no ocuparlo en este silencio también es una agresión, ¿no? O sea, porque al final es decir, pues, no, que no me necesitaban, ¿no? Y eso muchas veces no se ve, ¿no? Como el silencio, la pasividad, pues también puede ser algo agresivo contra el otro sin darse cuenta inconscientemente y que es mejor darse cuenta, ¿no? Y que yo pensaba que esto de la masculinidad al final por eso se abrió a la masculinidad y no solo a lo paterno, porque sea la elección de pareja que te guste, hombre o mujer, no sea si eres papá, si no eres papá. O sea, al final, ¿qué es ser un hombre? Es una pregunta que a todos los que nacieron biológicamente como hombres los va a cuestionar. O sea, ¿cómo voy a ser hombre yo? Y en cada cosa que yo decida hacer en el mundo, o que decida la persona, lo va a cuestionar por cómo se posiciona, como vas diciendo, ¿no? Por cómo se habita ese lugar o si defensivamente se quita. Yo pensaba que uno lo ve mucho con adolescentes y con niños en el trabajo, cómo van respondiendo a estas preguntas y que muchas veces las respuestas son defensas y que uno va viendo cómo la personalidad, lo auténtico, se va quedando escondido, enterrado abajo de esas defensas y que es lo triste, ¿no? O sea, cuando esa coraza va escondiendo al verdadero yo, pensándolo así también, con estas cosas que si uno ve de diferente en los niños y las niñas. ¿No? O sea, lo ve uno muy claro y qué es lo triste que vaya pasando a lo largo de la vida y que uno ya a veces lo ve cuando trabajas con niños, adolescentes y adultos, cómo empieza de niños o en la adolescencia y cómo luego son cuadros muy complicados ya en la adultez, cuando podría no ser así, como dices. Sí. Y que muchas veces se va arrastrando también en eso de la ley del padre, ¿no? La presencia del padre, ¿no? Encarnar la ley, pues también es algo que luego vamos viendo con los adolescentes, ¿no? Decimos, esta juventud de hoy, y luego dicen, sí, pero ¿quién está criando a esta juventud de hoy, ¿no? Exacto. En estos vacíos, ¿no? En estos huecos, sesgos que van apareciendo, pues por todos los cambios, ¿no? Insisto, es agresivo, pero también es difícil, ¿no? Escabullirse del lugar, abandonar el lugar, porque tú dices, como padre, o sea, y un montón de frases, ¿no? Déjate ayudo con los niños, pero pues son mis hijos también, ¿no? O sea, ¿cómo está eso, no? Por eso insisto que hay que posicionarse, ¿no? En que uno tiene ese rol, ese deseo. A mí me gustó la palabra que creo que el hombre tiene que volverse a encontrar ese deseo, ¿no? Y no nada más estar como, bueno, pues ya está todo hecho, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Porque también es muy cómodo. Ese es Ajá. otro de los problemas, que es muy cómodo y esa comodidad también es una dificultad, se vuelve un goce ahí cómodo, autoerótico, ¿no? Ay, pues,
yo no tengo yo vela en el entierro. Y no, sí tenemos vela en el entierro y hay que estar presentes. Claro. Oigan, que estamos llegando a la finalización del programa. De hecho, ya nos andamos pasando. Pero buenísimo, ¿no? Bueno, cuando volteé ya estábamos en tiempo. Déjenme dar unos últimos anuncios nada más y me gustaría que fueran pensando con qué les gustaría concluir el tema del día de hoy. Bueno, pues tenemos Cineclub. Tenemos Cineclub este 13 de junio aquí en nuestras instalaciones. Recuerden que se proyecta la película y luego ya después vienen los comentarios. En esta ocasión, la película que se proyectará es El Profeta. Los comentarios estarán a cargo de María de Lourdes Centeno. Ella es maestra de educación y procesos cognitivos en el ITESO. Y por Pablo Paita, que es candidato analista aquí en APG. Y coordina la actividad María Fernanda Camacho, que ella es candidata analista aquí también en APG. Y bueno, los esperamos acá en punto de las 5 de la tarde. Recuerden que es aquí en nuestras instalaciones. Les recuerdo la ubicación, Espacio de la Arboleda 632 en Jardines del Bosque. Es un evento totalmente gratuito. Y bueno, recordarles nuestro 11º Congreso de Pareja y Familia también, titulado Pareja y Familia Hoy, el psicoanálisis ante la diversidad de configuraciones, en donde se hablarán muy seguramente de este tema que estuvimos hablando el día de hoy también. Las fechas son del 22 al 25 de julio. La sede es el Centro de la Amistad Internacional aquí en Guadalajara. Y bueno, recuerden que tendremos invitados de todas latitudes, así es de que va a estar bien interesante el congreso. Entonces, bueno, este congreso es organizado por la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia y por la APG. Y bueno, recordarles que contamos con la Clínica José Sayago, por si por ahí tienen muchos cuestionamientos que hacerse con su masculinidad, pues los invitamos a que se hagan acompañar por alguien para que juntos ahora sí que vayan reflexionando profundamente en estos temas. Si requieren de este servicio, pueden llamar al teléfono 33 31 21 53 91 o mensaje de WhatsApp con la secretaria Carmen al 33 11 97 50 68. Y recuerden visitar las páginas de Facebook, porque tenemos muchos apoyos por ahí, como el programa PASE, por ejemplo, o para atención en emergencias o situaciones de crisis, por ejemplo, de violencia. Y por acá, pues también recordarles que ya saben que tenemos revista y libros también aquí, todos ellos muy actuales, con temas muy actuales. Bueno, pues ahora sí, ¿con qué les gustaría cerrar el día de hoy? Yo agradecerles la invitación. La verdad que es un tema que a mí últimamente en lo personal, en lo clínico y en muchos aspectos me gusta, me llama la atención. Y nada, que hacen falta que los hombres estemos más presentes, que nos volvamos a poner el traje y bueno, no ponernos en este lado pasivo que luego dificulta mucho todos los procesos, tanto internos como de afuera. Y nada, hay que ser firmes sin perder la ternura. Qué lindo. Pues yo nada más rescatar un comentario de Juan Carlos Escudero Magaña que dice: qué interesante tema, felicidades a los tres. Y pues qué padre que pudimos hablar de esto y que es algo que yo creo que vamos a seguir hablando porque es muy importante. Como dices, responde a muchos problemas que uno ve actualmente que gritan que es necesario, que haya un orden diferente. Así es. Bueno, pues agradecerte, Alex, de nuevo, que hayas estado acá con nosotras y agradecer profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan y los esperamos el próximo martes 16 de junio con un tema muy interesante titulado ¿Por qué se dice en psicoanálisis que la transferencia es el motor de la cura? Por acá estaremos Sandra y yo participando con el tema. Nuestra invitada de la próxima semana tuvo por ahí una situación de salud que le deseamos una pronta mejoría, pero estaremos nosotras nutriendo mucho el tema y pidiéndoles que participen mucho para que quede mucho mejor.
Pues muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.